Esta es la sesión 3, parte 3. Hemos estado hablando sobre tu filosofía de la educación cristiana. Jesús fue el maestro por excelencia y Él es quien nos ha dado instrucciones para la vida que nos ayudarán a caminar conforme al plan de Dios y a agradarle. Vamos a continuar hablando sobre tu filosofía de la educación cristiana, sobre cómo te sientes respecto a lo que enseñas a las personas en la congregación que Dios te ha confiado. Estamos agradecidos por la palabra de Dios. Es poderosa. Es como una espada que divide. Y es importante para nosotros permitir que Dios nos divida, que nos abra y realice una cirugía en nosotros para que estemos dispuestos a ser restaurados y corregidos conforme a su plan y a su nivel de referencia. Quiero que vayamos al libro de Colosenses y veamos ahora un versículo que creo que nos ayudará a reflexionar sobre cómo podemos seguir esta idea de tener una filosofía de educación cristiana. En Colosenses capítulo 2, versículo 8 dice: Cuídense de que nadie los cautive por medio de filosofías y huecas sutilezas, que se apoyan en tradiciones humanas y en los principios elementales de este mundo y no en Cristo. Vaya, eso sí que son muchas palabras. Y aquí hay muchas ideas. Volvamos atrás y analicemos este versículo. Dice: encárgate de ello. Hola, ahí está de nuevo. Es nuestra responsabilidad grabarlo en nuestra mente, asegurarnos de que lo hacemos para Dios, de que se lo ofrecemos como un regalo. Asegúrate de que nadie te tome prisionero. Ahora, antes, cuando comenzamos esta primera parte de la tercera sesión, hablamos sobre capturar nuestros pensamientos y someterlos a la palabra de Dios y a la mente de Dios. Pero aquí él dice: asegúrate de que nadie te tome prisionero mediante filosofías huecas y engañosas. Ahí está esa palabra de nuevo, una forma de pensar, tu filosofía. Hoy en día existen muchas formas de pensar en el mundo. Y son huecas y engañosas. Bueno, ¿qué significa eso? Hueco significa vacío. Vacío, no hay nada dentro. Y engañoso significa una mentira, no la verdad. Debemos tener cuidado de no permitir que nos cautiven formas de pensar huecas y engañosas, formas de pensar vacías y mentirosas. Ahora, ¿cuáles son algunos ejemplos de eso? Bueno, si me permiten ser un poco tonto. Por ejemplo, en la televisión dicen: oh, si te cepillas los dientes con este tipo de pasta dental, conseguirás un amante. ¿Eso es verdad? No, no es verdad. No es la pasta dental la que te consigue un amante. Pero esa es una filosofía hueca y engañosa. El detergente, si compras este tipo de detergente y lavas tu ropa, estará blanca y todos en tu familia serán felices. ¿Eso es lo que trae la felicidad a la familia? No lo creo. ¿Y qué hay del hecho de que están anunciando autos? ¿Alguna vez has notado que cada vez que se anuncia un auto hay una chica guapa parada al lado? Y la implicación es que si compras este auto, serás sexy y conseguirás muchas chicas. Eso es hueco y engañoso. Y necesitamos tener cuidado de no quedar atrapados, de no ser capturados por estas filosofías huecas y engañosas. Ahora, puedes pensar en otras filosofías en este mundo. La televisión está llena de eso, las revistas, la radio, las películas. Nos están alimentando con cosas que son contrarias a la palabra de Dios. Y necesitamos asegurarnos de que siempre estamos midiendo todo lo que vemos, hacemos y escuchamos con la palabra de Dios, que medimos con esa plomada de la palabra de Dios. Ahora dice que estas filosofías dependen de la tradición humana, lo que significa que hay cosas que nuestras abuelas han hecho durante años y quieren que sigamos haciendo, pero coinciden con la palabra de Dios. No estoy diciendo que debamos dejar de lado nuestras tradiciones y nuestras culturas.
En absoluto. Hay muchísimas cosas buenas en nuestras culturas y tradiciones, pero aquellas cosas que son vacías y engañosas y que nos alejan de entender quién es Dios y lo que Dios quiere que hagamos, entonces necesitamos apartarlas. Necesitamos reconsiderarlo. También habla de las fuerzas espirituales elementales. En otras palabras, el diablo. Quiero ser cuidadoso al decir que no creo que el diablo esté detrás de cada arbusto de flores que hay en esta colina. No, eso no es lo que estoy diciendo. Pero debemos tener cuidado porque el enemigo está tratando de engañarnos. Él nos está diciendo mentiras. Él nos está dando promesas vacías. Y está tratando de impedir que sigamos a Dios, que hagamos lo que Dios quiere que hagamos y que vivamos conforme a su palabra. Así que Pablo nos está diciendo en este versículo, cuiden que nadie los lleve cautivos a través de filosofías huecas y engañosas que se basan en tradiciones humanas y en los principios elementales de este mundo, en vez de basarse en Cristo. No dejemos que nadie nos cautive excepto Jesús. Dejemos que Él cautive nuestro corazón y así descubriremos cómo piensa y qué quiere que hagamos y sepamos aquí mismo en su palabra. Ahora sigamos adelante y hablemos sobre el propósito de la educación. Hemos revisado la escritura en Deuteronomio y tomado la filosofía de Moisés sobre la educación religiosa. Y él dice que es responsabilidad de los padres, no de los maestros, ni de extraños, ni siquiera de los líderes de la iglesia, sino que es responsabilidad de los padres. Y creo que hay dos grupos que necesitan ser formados en nuestras iglesias. En primer lugar, los adultos. Los adultos necesitan recibir instrucción sobre buenos matrimonios y cómo criar hijos que honren a Dios. Necesitan escuchar la escritura que les habla sobre la historia de Josué, cómo fue valiente y cómo se levantó y dijo, en cuanto a mí y a mi casa, serviremos a Dios. Necesitamos escuchar historias sobre David, cómo falló y cómo fue un gran rey. Al menos en las dos primeras etapas de su vida, parece antes de ser rey y luego después de convertirse en rey. Fue un rey tan bueno, fue un líder tan bueno, honró a Dios y amó a Dios. Pero luego se distrajo. Cayó en una filosofía hueca y engañosa que le hizo pensar que estaba bien tener otra esposa, que estaba bien tomar la esposa de otro hombre y que estaba bien asesinar a ese hombre para poder casarse con ella. Y eso trajo una gran destrucción a su familia. Necesitamos escuchar historias como esta y entender que nuestras acciones tienen consecuencias. Si servimos a Dios, si nos mantenemos firmes, es muy interesante notar que la familia de Josué y la siguiente generación, incluso después de su muerte, continuaron sirviendo a Dios. Esto no es cierto para todos los líderes de Israel de los que leemos en el Antiguo Testamento. Y David, sin duda, es un ejemplo de cómo no hacerlo. Su hijo Absalón trajo un gran caos a su hogar. Y él es un ejemplo para nosotros de cómo debemos actuar y cómo no debemos actuar. Escuchemos atentamente lo que dice la palabra de Dios. De hecho, me gustan esas escrituras en Romanos y Corintios que Pablo nos da. Él dice que el propósito del Antiguo Testamento es enseñarnos qué hacer y qué no hacer. Hablaremos más sobre eso en otra sesión, pero necesitamos la palabra de Dios para saber cómo actuar. Y la gente de nuestra iglesia necesita ser capacitada, los adultos, las personas mayores, los que son padres. Ellos necesitan entender cómo pueden vivir para Dios y cómo pueden servir a Dios para que puedan tener éxito en sus hogares. Me parece triste que haya ancianos elegidos en la iglesia para ser llamados ancianos simplemente porque tienen dinero. Necesitamos dinero. Necesitamos personas en la iglesia que diezmen y nos ayuden financieramente. Pero muchas veces ese tipo de persona llega a la iglesia más preocupado por cómo se ve, con quién se da la mano o a quién impresiona. Y luego se sienta en la primera fila y quiere asegurarse de que todos lo vean. Y sepan quién es.
Y luego cuando el pastor le pide que ore, se pone de pie y hace una oración pomposa que no tiene ningún valor. Me preocupa la capacitación de los adultos, porque los adultos serán quienes capaciten a los niños. ¿Qué tipo de ejemplo da el anciano cuando entra en su propia casa? Después de haber estado en la iglesia y comportarse así, sus hijos lo están observando. No son tontos. Ven lo que su padre ha hecho y el tipo de actuación que está representando. Y cuando llegan a casa, es un hombre diferente. No vive para Dios. No conoce la palabra de Dios. No está sirviendo a Dios. ¿Y qué tipo de educación les está dando a sus propios hijos? Les está enseñando a alejarse de Dios y a apartarse. Es para farsantes. Es para hipócritas. Necesitamos asegurarnos de que estamos formando a nuestros adultos para que no se dejen atrapar por el mundo, sino que sean fuertes, fieles y capaces de mantenerse firmes según la palabra de Dios a lo largo de sus vidas. Y también para que puedan ser ejemplos para sus propios hijos en su propio hogar, siendo amables, amorosos, en lugar de gritar y tener ataques de ira y cosas por el estilo. Se lo dejo a usted. Pero necesitamos estar formando a nuestros adultos para que ellos puedan formar a nuestros niños. El segundo grupo que necesitamos formar en nuestra iglesia son nuestros niños. Ahora puede que digas, oh, espera, acabas de decir que no es responsabilidad de la iglesia. Pero vemos que es muy importante que nuestros niños no solo reciban formación en su casa, sino también cuando van a la iglesia y adoran en comunidad. Ellos miran a sus vecinos y ven que su amigo, que tiene su misma edad, está levantando las manos y alabando a Dios. Están aplaudiendo, están danzando delante del Señor, están haciendo buenas oraciones y entonces quieren involucrarse, quieren hacer lo mismo, quieren ser como sus amigos. Por eso la adoración comunitaria juntos es muy valiosa. Por favor, no les den dulces a sus hijos. Y simplemente jugar para mantenerlos entretenidos mientras sus padres asisten al servicio de la iglesia. No, aprovechemos este tiempo tan corto para animar a nuestros hijos a orar los unos por los otros, a leer la palabra de Dios, a hacer competencias bíblicas, a ver quién encuentra los versículos más rápido y otras cosas. Por supuesto, está bien darles dulces, pero hagamos dramas que ellos puedan representar. De la lección que has dado sobre cualquier historia bíblica que hayas enseñado ese día. Escuchemos lo que Dios está diciendo en su palabra y hagamos lo que Él quiere que hagamos para instruir a nuestros hijos, de modo que la próxima generación esté lista para ser fuerte en el poder del Señor. Quiero contarte una historia corta. Cuando mi abuela tenía unos 29 años, tenía 4 hijos. Mi madre tenía 5 años. Su hermano mayor tenía 6 años. Su hermano menor tenía 3 y su hermana era un bebé. Por esa época, mi abuelo murió en un accidente industrial. De repente, esta joven de 29 años tenía 4 niños pequeños y tenía que criarlos para que sirvieran a Dios. Bueno, en realidad, ni siquiera ella misma estaba sirviendo a Dios. Un día fue de compras. Dios proveyó para ella de algunas maneras, pero no tenía mucho, pero fue a la tienda de comestibles y compró algunas cosas, y entre ellas compró una caja de requesón. La llevó a casa, y cuando llegó y la abrió, se dio cuenta de que estaba en mal estado. Así que la cerró y la dejó a un lado. Y luego, a la mañana siguiente, el domingo por la mañana, caminó de regreso a la tienda de comestibles y la cambió por una caja fresca. Pero de regreso a su casa, escuchó una música que le resultaba familiar, de su infancia. Venía de la iglesia que estaba en el camino. Giró el cochecito de bebé y entró en esa iglesia. Y sabes, mi abuela asistió a esa iglesia la mayor parte del resto de su vida. Esa iglesia acudió al rescate de esta viuda y ella pudo criar a sus hijos en la seguridad de esa iglesia y esa iglesia la ayudó. Por supuesto, ella misma aprendió sobre las cosas de Dios. Era una buena maestra y siempre disfruté escuchar de ella cómo se sentía acerca de lo que Dios decía en las Escrituras.
Crió a estos 4 hijos, pero cuando el hijo mayor y luego el menor tenían alrededor de 19 años, 19 y 17, comenzó la Segunda Guerra Mundial y ambos se ofrecieron como voluntarios para ingresar a la Marina. Ambos hermanos hicieron todo tipo de cosas para ganar dinero y demás. Y a medida que avanzaban en la vida, ambos se casaron con chicas que trabajaban en bares. Ellas no amaban a Dios, no conocían a Dios. No había nada de Dios que siquiera les interesara vivir. De hecho, realmente odiaban a mi abuela. Recuerdo ver a mi abuela apretar los ojos con fuerza, tomar su mano y mecerse mientras oraba por estas familias. Sus hijos estaban perdidos y ella estaba desconsolada por ello. Avancemos rápidamente en la historia hasta cuando mi madre tenía unos 85 años y estaba muriendo. Llamé a mi tío, el tío Milt, que es el mayor, y le dije, mi madre está muriendo y quiero que sepas que no le queda mucho tiempo de vida. Él no podía oírme, pero hablé con su esposa y ella prometió que se lo diría. Muy poco después, ella también murió. Y entonces él empezó a intercambiar cartas con nosotros. Hablamos sobre Jesús, hablamos sobre los libros de Ron, lo que hacía y enseñaba en una universidad cristiana y más. Él estaba muy interesado y nos intercambiamos cartas. Luego recibí una carta maravillosa de él. Me dijo, me he mudado de nuevo al lugar donde vivía la abuela. Ahora estoy viviendo en un hogar de retiro. Llegué aquí el miércoles y el domingo me puse mi traje y mi corbata y volví a la iglesia. Él regresó al mismo lugar donde se había criado cuando era un niño muy pequeño. Por eso sé que 12 años de su vida. Y entonces, mientras estaba en esa iglesia y se sentaba allí esperando, observó al pastor cerrar su Biblia al final del sermón. Ahora he hablado con el pastor y él me dijo, me sorprendí mucho. No estaba haciendo una invitación. Solo estaba hablando de lo que había sucedido en la historia de la que habíamos estado hablando en la palabra de Dios. Cerré mi Biblia en la fecha de el altar y este anciano se pone de pie y camina hacia el frente. Las lágrimas corren por su rostro y le dijo a mi tío, ¿puedo ayudarle? Y mi tío respondió, he regresado a Dios. Ahora no puedes decirme que enseñar a los niños no sirve para nada. Hay un gran valor en enseñar a nuestros hijos a amar a Dios. Porque algo sucede. Queda guardado aquí adentro. Quedó grabado en él. Y luego, cuando era un hombre mayor, como dice la Escritura, instruye al niño en su camino. Y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Tuvo la oportunidad, aunque no vivió su vida para Dios. Cuando llegó el momento de morir y reconoció que su tiempo casi había terminado, volvió a Dios porque eso había quedado grabado en su corazón. No sabemos qué tipo de efectos estamos teniendo en los niños. Los adultos nos dirán, oh, ese fue un buen sermón, agradezco tu ministerio hacia mí y cosas así. Los niños no lo dicen, simplemente se van saltando, ya sabes. Han estado felices y nunca sabes en qué están pensando los niños. Pero no te rindas, no te detengas. Deja que tu filosofía de la educación cristiana se fortalezca con lo que hemos visto hoy en la palabra de Dios. Entendamos que Dios nos está dando la oportunidad de ayudar a los niños a convertirse en personas de Dios para la próxima generación, para que puedan crecer, honrar a Dios, darle gloria y atraer a otros al reino de Dios. Volvamos y repasemos. Hemos tenido 3 sesiones. Hablamos sobre la filosofía, tu manera de pensar. Hemos hablado sobre la educación y hay 3 tipos que debemos recordar: formal, informal y no formal. Cada una es muy importante. Estos son los 3 tipos de educación que tenemos en nuestras vidas y abarcan cada día, cada momento de nuestra existencia. No siempre estamos yendo a una escuela, pero vivimos con otras personas y somos influenciados por las cosas que nos rodean. Y luego está el cristianismo. Es muy importante que entendamos el cristianismo.
No creas simplemente lo que te han enseñado en tu iglesia, o tu pastor, o la doctrina de la iglesia, o incluso las películas sobre Dios. Averigüemos qué dice la palabra de Dios y permitamos que la educación religiosa de las personas en nuestras iglesias se vuelva tan fuerte para ellos que no fracasen. Aunque tropiecen, no caerán, dice la Escritura. Y queremos formar personas que sirvan a Dios, que amen a Dios y que hagan todo lo posible por Él para darle gloria. ¿Están conmigo? Que Dios te bendiga mientras reflexionas sobre tu filosofía de la educación cristiana. Ha sido maravilloso estar aquí en el Monte de las Bienaventuranzas, donde Jesús predicó el Sermón del Monte. Me alegra que te hayas unido a nosotros hoy y que hayamos podido hablar sobre estas cosas, sobre cómo podemos ayudar a otras personas a entender lo que Dios nos está enseñando y lo que Él quiere que sepamos, y ponerlo en nuestro corazón para que no pequemos contra Él. Dios te bendiga mientras le sirves. Dios está preocupado por más que solo nuestra generación. Él siempre se ha preocupado por la próxima generación y por las generaciones que le siguen. Debido a ese principio fundamental y dominante en el alcance, el interés y el propósito transgeneracional de Dios, hemos dedicado más tiempo a la filosofía de la educación cristiana que a cualquier otro tema que abordamos en estas 15 sesiones. El doctor Shar ha estado hablándoles, exhortándoles desde las escrituras, desde la experiencia y desde la perspectiva de un educador sobre por qué debemos preocuparnos por nuestros hijos. Una y otra vez Moisés dijo, enséñaselas a tus hijos. Enséñaselas a tus hijos. Siempre le preocupaba que las leyes de Dios, los caminos de Dios, los planes de Dios, las instrucciones de Dios fueran enseñados a la siguiente generación. Dios tampoco se preocupa solo por un continente. Tenemos años de experiencia en África, pero antes de eso estuvimos en Asia y ministramos en Europa. Sabemos que en Sudamérica, Norteamérica y en todas las partes del mundo estos principios son aplicables. Así que la referencia al ministerio en África es simplemente uno de los numerosos continentes en los que hemos servido y en los que hay personas que necesitan desesperadamente entender que a Dios le preocupa la próxima generación. Teniendo eso en mente, junto con la enseñanza sobre educar a nuestros hijos, notarán que el doctor Shar hizo énfasis en la integridad. La integridad es la coherencia entre los pensamientos, las palabras y las acciones de una persona. Si tenemos estos tres sistemas en nuestras vidas, integrados entre sí, la palabra integridad y la palabra integrado provienen de la misma raíz. Si todos nuestros sistemas están integrados de manera que lo que pensamos es lo que decimos es lo que hacemos. Nunca tienes que adivinar qué está pensando una persona. Mira sus acciones y sabes lo que está pensando. Nunca tienes que adivinar qué va a hacer una persona. ¿Hará lo que dice? Sí. Harán lo que dicen porque están integrados, tienen integridad y como consecuencia de convertirse en una persona íntegra, de modo que tu sistema de pensamiento, palabras y acciones sean todos iguales y trabajen juntos, la gente te seguirá, la gente confiará en ti, sabrán lo que piensas, sabrán cómo te sientes, sabrán lo que harás al observar lo que has dicho y al observar tus acciones. Durante la presentación notaron que criticamos a los ancianos, líderes que son hipócritas, que decían una cosa en la iglesia, en público, sonando grandiosos en sus sermones, y sin embargo, cuando llegaban a casa no vivían de acuerdo a lo que enseñaban. Somos muy duros con este tipo de cosas, porque esa clase de hipocresía demuestra la inutilidad de intentar decir una cosa y vivir de otra manera. La forma en que vivimos habla tan fuerte.
La gente no puede escuchar lo que decimos y ese es uno de los énfasis que encontrarán en esta presentación. Por ejemplo, hablamos sobre el adulterio, sobre cómo si una persona tenía adulterio en su mente, eso era como cometer adulterio. Bueno, por supuesto, hay una diferencia entre cometer adulterio físicamente y pensarlo. No es un pecado ser tentado, pero sí es un pecado ceder a esa tentación y cometer adulterio y permitir que pensamientos adúlteros entren y permanezcan en nuestra mente. Es algo peligroso porque puede llevar a la acción misma. Queremos que seas un líder poderoso, queremos que seas un líder que no solo influya en esta generación, sino también a través de los niños a los que enseñas, a través de tus propios hijos, que uses como modelo de cómo enseñar a los niños en el programa de educación cristiana de tu iglesia. Estás formando no solo personas que sirven a Dios en esta generación, sino también niños que vivirán el Evangelio en la próxima generación. Queremos que seas capaz de influir en muchas generaciones tal como le preocupa a Dios. Ezequías, como aprendimos en la última sesión, falló en este aspecto. Él estaba más preocupado por su propia paz y seguridad que por la próxima generación de personas en Jerusalén. Queremos que seas muy diferente a Ezequías. Sé como Dios, preocúpate por la próxima generación. Ora por ellos, enséñales, ministrales. Pasa tiempo con ellos para que esos niños que crecen en tu familia, en tu iglesia y bajo la influencia de la obra que Dios hace a través de tu vida, crezcan para ser piadosos en la próxima generación, así como tú lo eres en esta generación. Que Dios te bendiga mientras piensas en cómo alcanzar a la próxima generación y desarrollas tu manera de pensar sobre la educación cristiana. Que Dios te bendiga abundantemente. Me gustaría compartir una idea contigo que creo que puede ayudarnos a ser más optimistas y más confiados mientras servimos a Dios y a su pueblo. Y esto tiene que ver con la diferencia entre sentir que tenemos una pesada obligación de servir al pueblo de Dios y la actitud de estar dispuestos a hacer la obra a la que Dios nos ha llamado. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2, incluye esta frase tan significativa cuando Pedro, el pastor principal, aconseja a los pastores más jóvenes sobre cómo pueden servir al Señor. Sean pastores del rebaño de Dios que está a su cuidado, velando por ellos no por obligación, sino porque están dispuestos. En la primera parte de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2, Pedro observa esta diferencia. Hacemos lo que hacemos, porque estamos dispuestos a hacerlo. Es un gozo servir a Dios. Es un privilegio servirle a Él y servir a su pueblo. Y si podemos recordar que nuestra motivación se basa en nuestra disposición para servir, creo que eso puede traernos un nuevo ánimo mientras ministramos al pueblo de Dios.